Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Lawrence. Voy a explicar un tema importante, el absolutismo. Debemos tener en cuenta el versículo de la Biblia hoy, dice Proverbios 13, versículo 9. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Dios hoy nos invita a que brillemos con luz propia, pero que esa luz sea llena de justicia, sea llena de fe, sea llena de gloria. Y la luz de los impios se apaga porque a Dios no le gusta el mal, a Dios le gusta el bien, para tener en cuenta esto. Bueno, ya haciendo referencia al tema como tal de la clase, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de absolutismo, la misma palabra lo dice, absoluto, dominio. Entonces, a raíz de esto, se puede deducir que es un sistema de gobierno que nació en Europa, principalmente en Francia, con muchos reyes que fueron los que dominaron gran parte de su territorio, en ese caso reinos. Recuerden que antes eran reinos, no países. Por lo tanto, este absolutismo nace desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en Francia, ya que estos reyes dominaban gran parte del territorio y se hacía lo que ellos querían. O sea, este es un proceso de dominación, algo muy parecido a la Edad Media donde el rey mandaba, simplemente que aquí de pronto el rey tenía un poco más de poder. Resulta y pasa que el absolutismo nace también fue por la crisis que se vio en la Edad Media en la parte de la iglesia, que perdió de credibilidad. Recordemos la reforma de Martín Lutero, las cruzadas, todas estas situaciones pierde credibilidad la iglesia católica y por ende se necesitaba recuperar un sistema de gobierno que ayudara a que el rey mandara otra vez sobre la población de manera absoluta, o sea, de manera dominante, fuerte. Anteriormente había dicho que nace en Francia como un sistema de gobierno donde se deduce que había la teoría del derecho divino del poder real. Es decir, supuestamente que Dios elegía un rey para manejar el gobierno. O sea, esta era la teoría del derecho divino del poder real, una teoría del derecho como tal. Entonces, esta situación establece un cambio de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta la imagen representa al señor Luis XIV de Francia, el rey de Francia que le denominaban el rey Sol. Él tenía una frase célebre que se llamaba el Estado soy yo. ¿Qué quiere decir eso? Que él mandaba sobre todas las instituciones del Estado y que se hacía lo que el señor Luis XIV dijera en esta situación. Bueno, ya haciendo referencia a lo que es el inicio del absolutismo, debemos tener en cuenta que, como expliqué anteriormente, nace después de la Edad Media. A finales de la Edad Media nace porque producto del desprestigio del papado, ya que a raíz de las reformas, a raíz de las indulgencias, a raíz de las cruzadas, la situación, el sacerdocio perdió el poder que tenía en la sociedad como tal, en los reinos de estos países de Europa. Entonces, nace este absolutismo para recuperar el poder por parte de los reyes, para que la sociedad tuviera un dominio por el rey. Entonces, esto nace como una emergencia, una respuesta de emergencia a esta situación de la Edad Media. Sigamos con la clase aquí, si nos damos cuenta, también hay algo importante de decir del absolutismo en cuanto a la religión. Puede que la Edad Media haya tenido un desprestigio el papado, pero singularmente la religión que practicaba en Europa era la religión católica. Recordemos los monasterios, en la educación antes se daba por monasterios y también debemos tener en cuenta que el Papa era una autoridad absoluta en el mundo, siempre lo ha sido, pero singularmente el absolutismo también hace de cuenta que la iglesia se convirtió en ese entonces, tenía un poder, tenía una fama y prácticamente y vulgarmente, sin ánimo de ofender, en una mafia política, una mafia social, porque también tenían un gran poder en las clases sociales y ellos también influenciaban un poco al rey para la toma de decisiones. Entonces, obviamente, la religión en ese entonces que se practicaba era la religión católica, a raíz del Papa, del clero, de todas estas situaciones de los católicos. Sin embargo, no quiere decir que sea bueno, porque singularmente y particularmente fue algo negativo,
ya que la mayoría de la influencia del rey era a raíz del sacerdocio. Entonces fueron decisiones malas porque este régimen prácticamente es un régimen absoluto, quería dominar la población sin derecho alguno. Bueno, teniendo un poco a lo que son la organización social o las clases sociales, siempre les he dicho que en toda civilización, en todo contexto hay una clase social. Esa es la historia, la etiqueta de la vida. Bueno, en esta sociedad absoluta habían cuatro situaciones de clase social. El primero era el rey, obviamente era el que mandaba en todo, mandaba sobre la población, sobre el rey, sobre el reino, sobre el estado, y estaba el clero, la nobleza, el estado llano. Cuando hablamos del clero era la parte de la iglesia, los sacerdotes, los monaguillos, el papa, que tenía un gran poder, una gran trascendencia a través de los países. Y la nobleza eran aristócratas, o sea, personas con dinero, comandantes, militares, condes que tenían gran poder económico, obviamente influenciaban al rey porque ellos tenían también una gran clase social y estaban en una situación privilegiada en comparación a las demás clases sociales. Bueno, en cuanto al pueblo llano, que es la parte baja, ya es la parte de los trabajadores, campesinos, comerciantes y algunos esclavos que establecían en la antigua en la antigua civilización absoluta. Entonces, debemos tener en cuenta esta situación, que fueron clases sociales muy particulares, muy parecidas a la Edad Media, muy parecidas al feudalismo. Sin embargo, aquí el rey era la base de toda la sociedad y se hacía lo que el rey decía. Bueno, en cuanto a la economía, una economía muy feudalista, donde obviamente los aristócratas tenían mucho poder económico y mandaban sobre la población, y se centró a tener una base del capitalismo como tal. Empieza una base del capitalismo en esta situación absoluta porque el rico era más rico y el pobre era más pobre. Y obviamente había una monopolización de la economía, había una sociedad mercantil porque sí, también había un flujo de productos, tanto de entrada, tanto de salida entre los reinos, pero singularmente la parte de la agricultura fue importante en esta sociedad, la parte de la agricultura y la tecnología, pero la tecnología de aquí en esta época era la tecnología militar. Tenemos que tener en cuenta la tecnología militar, ya que la creación de armas, la creación de tipo de instrumentos para la guerra, porque recordemos que en esta sociedad se vivió mucho la guerra, entonces esto era lo que era la economía como tal, y teniendo en cuenta que los aristócratas tenían un gran poder económico. Bueno, el fin del absolutismo, como todo, llega a un fin, ya que esto fue un régimen muy feo a la hora de dominar un pueblo, ya que se hacía lo que el rey decía. Obviamente había un pago de impuestos injustos, porque los pobres pagaban más que los ricos, porque obviamente hay una clase privilegiada. Bueno, el fin de esto se da gracias a parte de la Ilustración y parte de la Revolución Francesa, ya porque los paradigmas, los conocimientos, el contexto cambia, y esta ilustración permite que las personas empiecen a creer, a pensar, a comprender las cosas, a darse cuenta que hay una desigualdad social, y entonces a raíz de la Revolución Francesa pasa un nuevo proceso de vida, un nuevo proceso de cambio. Para terminar la clase tenemos el siguiente documento base, el libro de Santillana y el siguiente libro. Gracias.